Hola, bienvenidos a otro episodio de Netcast. El día de hoy hablaremos sobre metas que cumplir a una temprana edad, con un invitado sumamente especial. Hola, mi nombre es Óscar Omaña, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Luis Rossetti, actualmente profesor e instructor contratado en la Cátedra de Microbiología. Excelente, doctor. Quería comenzar la entrevista con una pregunta. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar microbiología y más que todo, qué lo motivó a dedicarse a la docencia? Bueno, lo de la docencia es un tema un poco amplio porque desde que uno ingresa a la universidad ve con mucho cariño el compromiso que tienen todos los profesores en venir hacia acá e impartir sus clases a pesar de las dificultades técnicas, a pesar de las dificultades del país, que nadie puede escapar de eso. Todos los profesores siguen comprometidos con los estudiantes que en un momento yo fui, con los estudiantes que ahorita tú eres. Eso hace que uno cultive una semilla y que dependiendo del área, uno quiera que esa semilla crezca y se convierta en ese deseo por impartir clases uno que tuve la oportunidad de cumplir. Con el tema de microbiología, uno cuando egresa y va al rural, que es el primer paso después de egresar, uno se da cuenta que la mayoría de las cosas que uno ve, de las patologías que uno atiende, de las quejas que tienen los pacientes, son de índole infecciosa o por lo menos patologías como diabetes e hipertensión, que son patologías un poco más crónicas. Pero se complementa mucho, son patologías crónicas que no son transmisibles y patologías infecciosas. Entonces, en pro de yo cultivar mi conocimiento y de lo poco que yo sé, enseñárselo a los estudiantes, esa fue la razón del por qué yo comencé a ser profesor en la universidad. Doctor, me causa mucha curiosidad. ¿Cómo describiría su experiencia como estudiante y cómo eso ha marcado en su desarrollo personal? Ok, ese es otro tema un poco amplio porque yo era el clásico estudiante que estaba emocionado en la universidad y quería meterse en cuanto grupo hubiera. Y eso me parece a mí que es una buena estrategia. No sé qué le parezcan a los demás, pero a mí me parece sumamente increíble porque en cada grupo hay personas diferentes y de cada persona, sean estudiantes, profesores o personas de otras carreras, uno puede aprender. Siempre uno puede aprender. Y no solo eso, sino que uno crea compañeros, uno crea amistades, uno crea personas a las que uno puede recurrir. Por lo menos yo como estudiante estuve en el centro de estudiantes, estuve en el consejo de escuela, estuve en grupos de extensión como Proyecto Mayú, estuve en el equipo de básquet porque bueno, uno al deporte nunca lo puede dejar de lado, pero también estuve en cosas que eran un poquito más voluntarias si nos ponemos a graficar el tiempo en que yo invertía, eran cosas de voluntariado, actividades de voluntariado, lo que me llevó a tomar la decisión de formar parte del voluntariado en el Hospital Universitario de Caracas, en el área de infectología durante la pandemia. Estuve alrededor de un año y 2 meses, atendiendo pacientes COVID cuando no se sabía nada de eso. Y eso hizo que un estudiante de quinto año, que en ese momento estaba, de medicina, supiera resolver cosas que en el mundo era nuevo. Y eso a mí me pareció una oportunidad increíble para conocer personas, para entender lo que era una pandemia, porque bueno, una cosa son los libros y otra cosa es verlo en vivo, ver que las personas en verdad no saben lo que está pasando, que uno como médico hay veces que no sabe lo que está pasando y está bien, pero no, los médicos no tenemos que quedarnos con el está bien. Está bien, uno reconoce que no se sabe porque es una situación nueva, pero investiga. Y eso es a lo otro que voy. Otra de las cosas en las que yo puedo decir que invertí mucho tiempo es en la investigación. La investigación no es solo leer y leer y leer, sino es cultivar un poquito el pensamiento crítico de la información que uno lee. Porque no es lo mismo leer un libro sin entender bien la idea o leer cualquier cantidad de papers académicos sin saber cuál es mejor, cuál tiene una buena metodología o cuál responde la duda que tú tienes como persona. Porque ahorita hay un fenómeno que se llama infodemia, que es que hay tanta información que lo que hace es confundir. Es algo paradójico, pero es así. Hay demasiadas, por lo menos hay demasiadas redes sociales, hay demasiadas plataformas de streaming, hay demasiada información en general y uno tiene que decidir en qué invierte su tiempo.
Y eso mismo pasa en los papers académicos. Y uno tiene que aprender a pensar y a leer y a criticar, no criticar de la palabra de destruir, sino criticar si esa información es buena para resolver la duda del por qué yo empecé a hacer esa búsqueda de información. ¿Okay? Excelente. Y tomando en cuenta cómo la pandemia moldeó o, digamos, afianzó su decisión en el tema de la microbiología y la docencia, ¿cómo cree usted que ha evolucionado la enseñanza de la microbiología y cuáles cree usted que han sido los nuevos retos que tiene que enfrentarse? Ok, bueno, en verdad la microbiología avanzó, bueno, ha avanzado todas las áreas de la medicina, gracias a Dios. Pero en concreto la microbiología ahorita no es algo histórico, una pandemia. Ahorita es algo que todos pasamos, todos los que estamos aquí, a menos que tengamos 3 añitos, no, ya todos conocemos una pandemia. Ya sabemos lo catastrófico que puede llegar a ser, ya sabemos las consecuencias que trae una pandemia. Y por ende, yo siento que los sistemas de salud a nivel mundial ahorita tienen contemplado que eso es una posibilidad. ¿Qué? Porque antes las pandemias, por lo menos la gripe española y las que vinieron antes, no eran tantas causadas por virus, sino eran causadas por bacterias. Pero ahora, la nueva modalidad en la que se espera que sean las pandemias es con virus. ¿Por qué? Porque mutan mucho más rápido. Y es algo que se transmite a una persona, se transmite a otra persona, y ya el virus que yo tenía no es el mismo que de la persona que yo contagié, y mucho menos de la persona que yo contagié, contagió. Entonces, ya es un tema de contemplar escenarios que antes no se contemplaban. Es un tema de que la enseñanza tiene que llegar un poquito más allá de, en términos de, esa era otra área que me gustaba de estudiante, que en tema de microbiología, la salud pública esté integrada. Porque uno no puede contemplar una pandemia sin tener algo de razonamiento de políticas públicas. El confinamiento fue una política pública y eso claramente contribuyó a que los casos disminuyeran. Y todo eso es un engranaje para hacer que la microbiología y la salud pública hagan que las pacientes o las personas no tengan tantos casos, no tengan tantas complicaciones, no hayan tantas muertes. Y todo eso a mí me encanta en las aulas de clase impartir ese tipo de escenarios que no son muy probables o son escenarios hipotéticos en verdad, pero es por el ejercicio del razonamiento crítico que veníamos diciendo antes. También hay otra cosa que en cuanto a la enseñanza, bueno, eso no es cuanto a enseñanza de microbiología como tal, pero hay un tema que está muy en boga en estos momentos, que es el maltrato a los estudiantes de medicina o el maltrato en general a las personas que estudian áreas de la salud, sean residentes, estudiantes de pregrado, fellows, cualquier tipo de estrato de instrucción académica. Y por lo menos eso a mí me parece un tema muy, muy, muy importante, sobre todo porque ahorita estamos llevando a cabo una investigación sobre el tema en el instituto del que formo parte, que es una realidad. Y no es una realidad solamente en el contexto venezolano, sino una realidad a nivel mundial. Y bueno, hay diferentes argumentos, diferentes bases del por qué eso podría estar pasando, pero otra vez, nosotros como médicos debemos decir, sí, está bien, esto está pasando como pasó la pandemia, pero buscar el por qué y en base al por qué, buscar soluciones. Porque no puede ser posible que la tasa de ansiedad, la tasa de depresión en un estudiante de medicina sea mayor a otras carreras y que la razón sea directamente proporcional al maltrato. Y el estrés que acarrea de base implícitamente estudiar una carrera tan complicada, tan larga, que conlleva tantos sacrificios, sean económicos, sean de tiempo, sean de esfuerzo mental y físico, como es la medicina. Doctor, tengo entendido que usted forma parte de varias organizaciones, Bacter, Proyecto Mayú, que se encarga de atención médica a zonas rurales, urbanas, y también tengo entendido que usted ha participado en numerosas investigaciones, además de, como ya lo mencionó antes, muchísimos grupos de extensión. Realizar todas estas actividades a tan temprana edad, ¿cómo esto se relaciona con, digamos, profesores que ya llevan muchísimos años de experiencia? ¿Qué le recomendaría usted a aquellos docentes que tienen muchos años dando clases? Bueno, eso es algo que a mí me han enseñado muchos profesores
de esa corte, por ponerlo de alguna manera, que es que uno nunca sabe todo. Uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender, porque si no, uno básicamente ya no quiere vivir, porque vivir es aprender, es caminar y pensar el por qué uno da cada paso que da. Entonces, a esos compañeros, porque bueno, ya son compañeros, que tienen un poco más de edad que yo, mucha más trayectoria que yo, lo único que les podría pedir es que no menosprecien el ímpetu, la curiosidad de la nueva cohorte. Y tampoco, que ya no lo hacen, o tuve la oportunidad de no encontrarme con ningún profesor que menospreciara esas mismas cualidades, la curiosidad, el ímpetu, el esfuerzo de los estudiantes a los que le da clase. Porque cada día que uno da clase es una nueva oportunidad de preguntarse nuevas cosas, porque uno a veces da por sentado, bueno, no, este es el pensum que uno da. Es la cajita de conocimiento que yo tengo que entregarle al estudiante. Y en verdad no es tan así. Hay dudas que les surgen a los estudiantes y son genuinas. Hay planteamientos que ellos tienen que uno no se hace porque uno ya viene codificado con, bueno, estos son los 4 pasos de la formación del Partido Republicano. Pero ellos tienen una nueva visión de eso. Y nuestro deber como profesor es integrar esas dudas al pensum que uno tiene y hacerlo de una manera amigable, una manera jocosa en algunos casos, pero siempre en un ambiente constructivo. ¿Por qué? Porque la docencia en un ambiente que es destructivo lo que hace es eso, generar ansiedad, generar depresión, generar impotencia y frustración en una persona que lo que busca es crecer. Porque un estudiante no busca a un profesor para hacerle preguntas que no tienen ninguna correlación con una curiosidad, con una pregunta interna que ellos tienen. Cada persona tiene una manera de razonar diferente. Y cada pregunta que uno se hace es para crecer o para ese vacío de conocimiento que tiene, esa duda que tiene, saciarla, llenarla y seguir al siguiente vacío de conocimiento. Porque los vacíos de conocimiento van tan infinitos como estrellas hay en el universo. Pero es el deber de uno ir poco a poco, día a día, pregunta a pregunta, llenando esos espacios. Y siguiendo esa línea de crecimiento, tanto personal como profesional, ¿cuál diría usted que han sido sus principales retos y alegrías en su carrera académica y profesional? Bueno, los retos, bueno, cada corte, cada grupo nuevo de estudiantes para mí es un reto, no porque sean mejores ni peores que los otros, sino porque es un reto de conectar yo con mis estudiantes. Es un reto de hacer que ellos se sientan cómodos con todo esto que veníamos diciendo, de hacerme las preguntas, sean ridículas para ellos, sean importantísimas para ellos, preguntas al final hacia mí, y que ellos tengan esa confianza, que se sientan en ese ambiente constructivo del que veníamos hablando, que se sientan en total comodidad para desarrollar sus ideas y que yo lo que sea es un vehículo en el que transiten una materia que a mí me encanta tanto, que es microbiología, y que eso quisiera que se repercutiera o que se integrara en ella. Que ellos entendieran, bueno, las bacterias hacen esto, estas son las diferencias, que son temas un poquito simples a grandes rasgos. Pero cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene una intención de ir a la clase, que eso fue uno de los regalos más bonitos que a mí me dieron una vez, a mí me decían que la clase conmigo de micro era un refugio en segundo año. Y eso no lo podía contemplar bien. Y era porque no podía entender cómo yo lo había logrado. Porque una cosa que también pasa era, uno no mide muy bien el impacto que uno tiene en las personas hasta que pasan ese tipo de demostraciones que uno dice, bueno, ya va. ¿Cómo así? Claramente esa era la meta desde un principio, pero no sabía si iba a ser posible o no. Porque otra vez, cuando empieza una tarea, o esa es mi filosofía, uno tiene que tener confianza en sí mismo para decir, mira, yo puedo hacerlo. Pero nunca ser tan ególatra, o nunca tener ese ego tan alto, o para decir, yo estoy seguro que lo voy a lograr. O sea, no hay manera en el mundo en que yo no lo pueda lograr. O sea, es imposible. No. Uno puede estar preparado, uno puede tener las herramientas necesarias, uno puede tener la dedicación y el esfuerzo de comprometerse con esa tarea que uno quiere hacer, y a veces no. A veces no pasa y no está mal. Capaz no era el momento para cumplir esa tarea. Capaz necesitas un poquito más de tiempo para cumplirla. Y esos son procesos que uno
tiene que entender internamente. Pero llegaron esas sorpresas con mi primer grupo de estudiantes. Eso fue una de las sorpresas más gratas que yo he tenido. Y el reto ha sido repetir eso, o ni siquiera repetir, porque bueno, los grupos son diferentes, no son diferentes, pero hacer que ellos otra vez se sientan así de cómodos, que quieran aprender, y yo construir un refugio para ellos dentro de un ambiente no hostil, sino complicado y apabullante, que es la carrera de medicina, con todas las implicaciones de estudio, de tiempo, los contextos personales de cada persona, sean familiares, económicos, sociales, no importa. El punto es que ese salón sea un espacio donde ellos quieran estar, y cuando tú quieres estar en un espacio, tú quieres que sea mejor ese espacio. Cuando, bueno, por lo menos esto de SOS Telemedicina, esto está increíble. Me imagino que ha sido el esfuerzo y el trabajo de muchas personas que les gusta estar acá. Y justamente, si eso lo llevamos a una clase, eso se traduce en mejores intervenciones, se traduce en que el ambiente y la dinámica sea más fluida, se traduce en que, bueno, la clase ya no va a ser en el laboratorio porque terminamos todos los experimentos, vámonos al hospital a ver pacientes, vamos a hacer algo nuevo, como ustedes me están dando este regalo, que son más intervenciones, el interés, el esfuerzo y el ímpetu en las clases, mi retribución hacia ustedes es elevar la calidad o ser más creativo en cómo uno imparte la clase. Doctor, me agrada mucho cómo usted habla de su primera generación. Realmente me siento bastante honrado porque yo formo parte de esa primera generación. Y bueno, siguiendo esa línea de realmente un número bastante elevado de actividades que usted cumple todos los días, tanto en su vida personal como profesional, quería preguntarle cómo usted, digamos, equilibra tanto su parte profesional como médico cirujano, como con su parte personal. Ok, bueno, este es un tema, porque la respuesta cliché y predeterminada sería organización. Y es verdad, es organización, pero tienen que tener en cuenta que hay imprevistos, hay llamadas que le hacen a uno apenas se gradúa, no, porque uno tiene una trayectoria increíble, porque bueno, de 2 años de graduado, pero hay personas que dependen de ti, hay personas que tú conociste en el roulette, en el primer día, y crearon un nexo contigo, y no paran de llamarte desde ese primer día porque les duele un pie, porque les cuesta respirar, porque son asmáticos, porque el hijo tiene una infección y no saben qué, entonces para llamarte, La relación médico-paciente es una relación muy específica, pero tiene demasiados matices y eso la hace hermosa, porque puede ser que el paciente con el que tú formaste relación ya no sea el paciente de la siguiente llamada, sino sea un familiar como les estoy comentando. Y las llamadas ya no van a ser de trabajo, van a ser atendiendo la llamada a un amigo, atendiendo la llamada de una persona que estaba buscando ayuda en ti. Y eso es lo bonito, bueno, eso es lo que todos los días uno ve, y creo que es un sentimiento que uno puede atesorar, la verdad que sí, que es poder ayudar a los demás. Y ver el agradecimiento, sea en palabras, que las palabras, bueno, o sea, se las lleva el viento, y lo que dicen, en verdad las palabras son increíbles, porque son gestos. Las palabras son gestos. La mayoría de los pacientes que uno atiende en rural son de escasos recursos, están en una comunidad un poco alejada del centro de la ciudad y no tienen mucho para agradecer, pero llegan con algún tipo de gesto, sean palabras, sea una carta, sea un dibujo, sea una grulla con hojitas de una planta, como el personaje. Y eso lo tengo en la mesita de noche todavía. Esos son gestos que hacen que uno se levante y siga trabajando día a día. Con respecto a la organización, si es verdad, uno tiene que tener un cronograma. Yo ahorita, bueno, ya no sé si es que está empezando a ser parte de la corte un poco más elevada que yo, pero yo tengo mi libretica. Yo tengo mi libreta, anoto las cosas, a cada paciente yo le anoto la fecha, el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento y la edad. Esas son costumbres que cada uno va haciendo. Uno tiene que ser organizado, eso sí es, a pesar de que haya dicho que es cliché, sí es verdad. Porque siempre saben oportunidades a las personas que siempre trabajan bien y han tenido o han tratado de mantener una buena relación personal con las personas que han trabajado, valga la redundancia. Eso siempre llega. La verdad es que apenas uno se gradúa,
siente un vacío porque los seres humanos somos seres de cotidianidad, de costumbres, y cuando ya no tienes que venir a la universidad, cuando ya pasas de estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, e incluso guardias cada 5, cada 6 días en un hospital, y de un día para otro se acaba, estás en tu casa y la falta de esa costumbre te quedas en tu cama viendo para el techo. No sabes qué hacer. Porque te lo quitaron. Ya no puedes ir. Ya ese espacio, ese momento, pertenece a alguien más. Tienes que reconstruirte y eso es algo que la gente no dice, pero yo le digo de la depresión post-graduación, que es justamente eso, es uno reinventarse. Uno buscar, bueno, voy a estar en el rural, o me voy a dedicar un poco un tiempo hacia a mí, a mis cosas, a mi familia. Voy a hacer cosas que nunca había hecho. Puede ser investigación, puede ser incluirse en un grupo de extensión, pero ya como egresado. Pueden ser muchas cosas y es necesario. Es necesario y en mi caso, bueno, fue la docencia, fue seguir investigando, fue permanecer en algunos grupos de extensión, porque si no me voy a quedar siempre viendo el techo de mi cama. Y no es la idea, no es la idea ni para mí, ni para ti, cuando te lo veas, ni para nadie. Entonces, el consejo que les puedo dar es reinvéntese apenas se gradúen, celebren, porque es algo para celebrar, pero no se queden quietos en el está bien. Búsquenle soluciones a esos sentimientos, a esas situaciones, siempre busquen soluciones. Doctor, estoy seguro que la gratificación que uno siente al poder solucionar la afección que tiene un paciente debe ser inigualable. Y, y por supuesto, siguiendo esa, digamos, línea de aquellas personas que no realmente están en el área de la medicina o capaz también que la comparten, ¿qué recomendaciones daría a estos, digamos, profesionales o estudiantes que quieren dedicarse o darle un pequeño pedazo de su vida a la docencia? Bueno, la docencia, bueno, parte de mucho de el uno entender que por situaciones de la vida tiene un poco más de conocimiento que otras personas y es querer compartir ese conocimiento. Es querer no quedárselo, no ser egoísta en ese sentido, sino, bueno, yo cultivé mediante esfuerzo, mediante tiempo, mediante una serie de requisitos, este tipo de conocimiento en esta área en específico, que puede ser un área de la salud o puede ser cualquier otro tipo de área, y lo quiero compartir. Quiero que las otras personas también puedan hacer lo mismo que yo. Y como les digo, esto no es unidireccional. Uno va a la clase y uno termina aprendiendo también. Entonces, es un mecanismo también de aprendizaje interno como para el profesor, para la persona que se quiere dedicar a la docencia. Es un camino, es un proceso, como llevo diciendo anteriormente, que conlleva crecimiento de las dos partes. Esa persona que se quiera dedicar a la docencia, lo único que tiene que hacer es dedicarse literalmente a la docencia. Es no verlo como, no sé, un requisito, como un side job, como, no. Es un trabajo al que hay que dedicarle exceso de tiempo, exceso. Y hay que dedicarse no solo en tiempo, sino en esfuerzo físico y mental, en el sentido de que cada persona a la que uno le da clase es una persona que quiere ser como tú en cierto sentido, o sea, en el área que estás estudiando o en el área, bueno, un poco más general, dependiendo. Pero son personas que buscan eso. Y uno lo único que tiene que hacer es todas las preguntas que ellos tengan para querer ser así de bueno en el área que tú eres, dárselas, darle las soluciones, darle las respuestas. Y bueno, tomarse el tiempo de crear una bonita relación con cada uno de los estudiantes, porque mientras mejor sea la relación con los estudiantes, más dudas van a haber, más interacciones van a haber y mejor ambiente vas a tener en la clase y de esa manera vas a ser un mejor profesor. Buenísimo. Y ya para finalizar, quería preguntarle, tomando en cuenta todo lo que ha vivido, todas sus experiencias, si usted vuelve en el pasado, ¿volvería a repetir cada uno de sus trabajos y anécdotas y todas estas actividades? Me gustaría, lo único es que ojalá lo supiera hacer de la misma manera que lo hice. Porque creo que a pesar de que no todas las experiencias son buenas, a pesar de que algunos son unos tragos amargos, todas llevan un aprendizaje y yo creo que eso es una mentalidad capaz. Yo traté de inculcárselo a las personas que están acá. Es que todas las situaciones tienen dos maneras de verse.
la manera en la que es y la manera interna que uno lo vea. ¿Sí? Puede ser una situación triste, puede ser una situación un poco que rabia, pero de todo uno tiene un aprendizaje para prevenir que pase si es algo malo, para evitar que le pase a otra persona si ya le pasó a uno y no quiere que le pase a un ser querido, o si es algo bueno, que se repita, o mejorar esa experiencia. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad es que repetiría cada una de las experiencias en mi ámbito personal, en mi ámbito académico, extracurricular, repetiría todo, incluyendo la docencia, porque eso siempre ha estado en mí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a las instalaciones de SOS Telemedicina y los invitamos a suscribirse. Publicamos nuevos episodios cada lunes. Gracias.